¿Alguna vez has sentido que algo invisible te ata, aunque no puedas explicarlo? No es una cuerda, no son cadenas de hierro, pero sientes que hay algo dentro de ti que no te deja avanzar. Quizás te levantas cada mañana con una sonrisa en el rostro, pero en lo profundo del alma llevas un peso que no se va. Puede que sea una culpa antigua, una herida que nunca sanó, una relación que dejó cicatrices o una voz interna que repite: no mereces ser libre. Y aunque oras, aunque intentas seguir adelante, hay momentos donde parece que algo te ala hacia atrás, como si una sombra se negara a soltarte. He visto esto en muchas personas, incluso en mí mismo. Hay etapas donde uno parece estar bien espiritualmente, pero por dentro está prisionero de pensamientos oscuros, de hábitos secretos, de emociones que se disfrazan de fe. Quizás tú también has sentido que repites los mismos errores, que prometes cambiar y terminas cayendo de nuevo. No es flojera, no es falta de voluntad. Es que hay batallas que no se ganan con fuerza humana. Jesús dijo en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso significa que la libertad no es una emoción, es una obra espiritual. No se trata solo de dejar el pasado atrás, sino de romper las cadenas que lo mantienen vivo dentro de ti. Este video no es solo una reflexión más, es una confrontación. Porque las cadenas no se rompen ignorándolas, sino enfrentándolas con la luz de la verdad. Hoy vamos a caminar juntos hacia esa libertad. No importa cuántas veces hayas fallado, ni cuán profundo sientas tu dolor. Dios no solo quiere aliviarte, quiere liberarte por completo. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte un principio bíblico poco conocido, uno que puede ser la llave que abra tu prisión interior para siempre. Dime algo. ¿Sientes que hay algo en tu vida que te impide avanzar espiritualmente? Escríbelo en los comentarios, quiero orar por ti. No estás solo. Todos, en algún momento, hemos sentido el eco de esas cadenas que suenan en el alma, recordándonos que aún hay algo por romper. Y justo ahí, en ese sonido, comienza el llamado de Dios a la verdadera. Hay cadenas que no se ven, pero pesan más que el hierro. Son pensamientos que se repiten cada noche, heridas que siguen abiertas aunque ya no sangren, culpas que uno intenta enterrar bajo sonrisas falsas. Muchos caminan libres por fuera, pero atados por dentro. A veces creemos que lo superamos, pero basta una palabra, un recuerdo, una mirada, para que todo vuelva a doler. No se trata de demonios visibles, sino de prisiones del alma, el miedo, el rechazo, la culpa, la dependencia emocional, la vergüenza. Y mientras más tratamos de ignorarlas, más fuerza cobran. La Biblia nos muestra que el enemigo no necesita barrotes para esclavizarte, le basta con una mentira que creas. Eva no cayó por una espada, cayó por una idea. ¿De verdad Dios dijo? Desde entonces, la humanidad vive bajo la influencia de pensamientos que distorsionan la verdad y nos separan de la libertad. Las cadenas más fuertes no se fabrican con metal, sino con pensamientos repetidos que se convierten en hábitos, y hábitos que terminan siendo naturaleza. Por eso el apóstol Pablo dijo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay una guerra silenciosa en la mente del creyente, una batalla entre la voz de Dios y la voz del enemigo. Y lo más peligroso no es escuchar al enemigo, sino empezar a creerle. Muchos oran, leen la Biblia y sirven en la iglesia, pero siguen prisioneros en su interior, porque no han permitido que la verdad penetre donde la herida comenzó. Dios no quiere que repitas versículos, quiere que los vivas, que su palabra no sea un consuelo momentáneo, sino una espada que corte las raíces de la esclavitud. Quizás tú también llevas años atado a algo que no puedes nombrar. Quizás sonríes en público, pero en la soledad luchas con pensamientos que te derrotan. Si es así, no estás solo. Cada cadena tiene un origen, y Dios no solo quiere romperla, quiere enseñarte de dónde vino, para que nunca vuelva a formarse. Y es allí, en esa oscuridad donde el alma ya no quiere resistir, donde comienza el milagro más profundo, cuando la luz no entra por la fuerza, sino por la rendición. La verdadera libertad no empieza cuando cambian las circunstancias, sino cuando cambia el corazón. Muchos oran pidiendo que Dios quite el dolor, pero no piden que les muestre lo que ese dolor revela. Porque detrás de cada cadena hay una historia no sanada,
un recuerdo que todavía gobierna las emociones, un lugar donde dejamos de creerle a Dios. Y mientras no enfrentemos ese punto, seguiremos repitiendo ciclos, repitiendo excusas, repitiendo esclavitudes. Jesús no vino solo a salvarte del infierno, vino a liberarte de todo lo que te roba la paz. Por eso dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No habló de una libertad parcial, sino de una libertad verdadera, profunda, que empieza desde adentro. Él no solo rompe cadenas, también restaura lo que esas cadenas deformaron. Su amor no se conforma con aliviarte, quiere transformarte. Pero esa transformación requiere una entrega radical, una confesión sincera, una decisión de soltar lo que llevas reteniendo. Muchos cristianos oran por liberación sin renunciar al orgullo, sin perdonar, sin exponerse a la luz. Y allí está el secreto: Dios no libera lo que uno todavía protege. Las cadenas no se rompen con discursos, se rompen con verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero conocer la verdad duele, porque te obliga a mirar lo que evitaste por años. A reconocer que no siempre fuiste la víctima, que a veces también fuiste tu propio carcelero. ¿Te ha pasado que sabes lo que tienes que soltar, pero no puedes hacerlo? ¿Que una parte de ti quiere sanar, pero otra teme perder el control? Déjalo en los comentarios. Quiero orar por ti, porque sé lo que es luchar con algo invisible y sentir que tu fe no alcanza. Dios no te pide que rompas las cadenas con tus fuerzas, te pide que las expongas a su luz. Porque lo que se esconde, esclaviza, pero lo que se entrega, se libera. Y es en ese momento, cuando eliges dejar caer la espada y abrir las manos, donde comienza la victoria más silenciosa, pero más poderosa. El enemigo sabe que no puede quitarte la salvación, así que intenta robarte la paz. Si logra llenar tu mente de miedo, de duda o de culpa, no necesita encadenarte físicamente, porque ya te tiene espiritualmente inmovilizado. Por eso, muchos creyentes oran con la boca, pero se sienten vacíos por dentro. Asisten a la iglesia, pero regresan a casa con el alma agotada. No porque Dios no esté con ellos, sino porque han permitido que la voz del enemigo suene más fuerte que la voz del Padre. Las cadenas espirituales no siempre se manifiestan con ataques visibles, a veces se disfrazan de pensamientos comunes: no sirvo para nada, nunca cambiaré, Dios ya se olvidó de mí. Son frases que parecen inofensivas, pero son decretos de esclavitud. Cada vez que las repites, refuerzas los barrotes de tu prisión interior. Por eso la Escritura dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que confiesas constantemente revela lo que crees, y lo que crees determina si vives en libertad o en cautiverio. Dios no te diseñó para vivir con cadenas mentales. Él te dio autoridad espiritual, pero esa autoridad solo se activa cuando tu fe se alinea con la verdad. Si sigues creyendo mentiras, seguirás atado, aunque te sepas todos los versículos de memoria. El enemigo no teme a quien ora mucho, sino a quien ora con convicción, porque esa persona conoce su identidad en Cristo. Cuando recuerdas quién eres en Él, las cadenas comienzan a aflojarse, no por tu esfuerzo, sino por su poder. Y aquí ocurre algo misterioso. Cuando el alma empieza a recordar quién es, las cadenas comienzan a hacer ruido. Se resisten, se tensan, pero también anuncian su final. Porque cada pensamiento que se renueva, cada mentira que se desenmascara, es un eslabón menos en la esclavitud espiritual. Así comienza la batalla invisible, no con gritos, sino con una mente que despierta. Pero para despertar, hay que reconocer que hemos estado dormidos. Dormidos en el dolor, en la costumbre, en una fe que repite palabras sin sentirlas. Muchos confunden resignación con paz, y callan lo que el alma grita, creyendo que eso es madurez espiritual. Pero Dios no te pidió que soportes cadenas, te pidió que las rompas en su nombre. Él no te llamó a sobrevivir, sino a vencer. Y mientras sigas justificando tu esclavitud, no podrás experimentar la libertad que Cristo ya conquistó por ti. El apóstol Pablo escribió que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Eso significa que no todo lo que te oprime tiene un origen visible. A veces, el verdadero campo de batalla no está afuera, sino dentro de ti. El enemigo no necesita un ejército para detenerte. Le basta con una emoción mal gestionada, un pensamiento no sanado,
un recuerdo que todavía domina tu corazón. Es allí donde las cadenas se fortalecen, cuando decides callar lo que deberías entregar, o cuando te aferras a lo que deberías soltar. Cristo vino a romper precisamente eso, los ciclos que se repiten en silencio. Esos patrones de miedo, de culpa, de dependencia o de autodesprecio que se transmiten de generación en generación. Algunos cargan cadenas que no empezaron con ellos, pero que terminarán con ellos si deciden creerle a Dios. Porque la sangre de Jesús no solo limpia pecados, también corta herencias de dolor. ¿Has sentido alguna vez que estás luchando con algo que ni siquiera entiendes del todo, pero que sabes que no viene de Dios? Quizás es tiempo de dejar de resistir solo y empezar a rendirte en su presencia. Porque hay cadenas que no se rompen con fuerza, sino con rendición. Y cuando un corazón se rinde de verdad, hasta el infierno tiembla. La rendición no es debilidad, es el mayor acto de poder espiritual. Rendirse ante Dios no significa rendirse ante el dolor, sino reconocer que uno ya no puede más sin él. Es soltar las armas, dejar de luchar con las propias fuerzas y permitir que el Espíritu Santo tome el control. Porque mientras intentes liberarte por ti mismo, seguirás atado a la frustración. Pero cuando entregas tus cadenas a Dios, Él no solo las rompe, las transforma en testimonio. Jesús nunca huyó del sufrimiento, lo enfrentó con propósito. En el Getsemaní, cuando todo parecía derrumbarse, oró: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa frase es la llave de toda liberación. Cuando la voluntad humana se alinea con la divina, las cadenas pierden sentido. Y aunque el dolor no desaparezca de inmediato, deja de dominarte. Porque el poder de Dios no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia al corazón que se somete a Él. Muchos quieren que Dios los libere, pero no están dispuestos a obedecer. Quieren resultados sin rendición, sanidad sin arrepentimiento, libertad sin verdad. Pero el reino de Dios no funciona así. La gracia no elimina la responsabilidad, la transforma. Dios no libera para que sigas igual, te libera para que vivas conforme a su propósito. Y ese propósito siempre incluye obediencia, perdón y pureza del corazón. Perdonar no es aprobar lo que te hicieron, es soltar lo que te ata a ello. Porque mientras guardes rencor, el pasado seguirá gobernando tu presente. El perdón no libera al otro, te libera a ti. Es la tijera espiritual que corta los hilos invisibles que te conectan al dolor. Y cuando decides perdonar, aunque tu carne grite y tu mente dude, el cielo se abre. Porque cada acto de perdón es una declaración de victoria sobre el infierno. Y en ese instante, el alma comienza a respirar nuevamente, como si el peso de años se desvaneciera en un solo suspiro. El perdón es el lenguaje de los libres. No se trata de olvidar lo que pasó, sino de recordar sin que duela. Es mirar el pasado, sin que gobierne tu presente. Cuando perdonas, le quitas al enemigo el derecho de seguir usando tu herida como un arma. El rencor es un grillete invisible que ata el alma a los recuerdos más oscuros. Y cada vez que revives la ofensa, vuelves a poner el candado. Pero cuando decides perdonar, el Espíritu Santo entra en esa herida y la convierte en un lugar de encuentro con Dios. A veces cuesta perdonar, no porque no queramos, sino porque sentimos que hacerlo es injusto. Pensamos: ¿cómo voy a soltar a quien me destruyó? Pero el perdón no justifica lo que hicieron, simplemente rompe la cadena que te une a eso. No es un regalo para quien te hirió, es una declaración de independencia espiritual. Jesús, clavado en la cruz, miró al cielo y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese fue el momento en que la humanidad entera tuvo la oportunidad de ser libre. Si el Hijo de Dios perdonó a quienes lo crucificaron, ¿qué podría impedirte a ti liberar a quienes te lastimaron? Perdonar no borra el pasado, pero sana su poder sobre ti. Te devuelve la paz que habías perdido. Y cuando esa paz llega, todo comienza a verse diferente. Las lágrimas dejan de ser amargas, el silencio ya no pesa tanto, y el alma empieza a entender que la libertad no es un destino, sino una manera de vivir cada día. ¿Te has dado cuenta de que a veces Dios no cambia a las personas que te lastimaron, sino que te cambia a ti para que ya no te afecten igual? Escríbelo en los comentarios si sientes que esa palabra es para ti. Quiero unirme a ti en oración por esa libertad interior que tu corazón tanto anhela.
Porque perdonar no es debilidad, es el acto más valiente de quien decidió dejar de ser prisionero. Y en ese momento, el alma deja de sobrevivir, y comienza a volar. Cuando el alma empieza a volar, algo cambia también en la mente. La culpa pierde su voz, el miedo pierde su forma, y el pasado ya no dicta quién eres. Pero esa libertad necesita mantenerse. No basta con romper las cadenas, hay que aprender a caminar sin ellas. Porque muchos son liberados, pero pocos permanecen libres. Y eso sucede cuando no renuevan su mente, cuando siguen pensando como esclavos aunque Dios ya los haya hecho hijos. Romanos 12:2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa renovación no es automática, es una decisión diaria. Cada día debes elegir qué voz vas a escuchar, qué pensamientos vas a permitir habitar en tu mente. La libertad espiritual no se conquista una vez, se cultiva siempre. Y la palabra de Dios es el alimento que sostiene esa libertad. Si llenas tu mente con verdad, el enemigo no tendrá espacio para sembrar mentira. El problema es que muchos cristianos buscan liberación emocional, pero no formación espiritual. Quieren que Dios quite el dolor, pero no quieren renovar la mente. Sin embargo, mientras tu pensamiento siga atrapado en patrones antiguos, la libertad será temporal. Es como salir de una prisión, pero seguir soñando con los barrotes. Dios te llama a una libertad completa, no solo externa, sino interna, una mente nueva, una identidad restaurada, un corazón sin miedo. Por eso la Biblia dice que debemos ceñirnos los lomos del entendimiento. En el lenguaje bíblico, eso significa prepararse para la acción, proteger la mente, estar sobrios espiritualmente. Porque cada pensamiento que toleras puede convertirse en una puerta abierta o en un muro que te protege. Y cuando el alma entiende esto, cuando descubre que la guerra no se gana con gritos, sino con verdad, entonces algo glorioso sucede. El creyente deja de huir del enemigo, y empieza a enfrentarlo con autoridad. Esa autoridad no nace del orgullo ni de la experiencia, sino de la comunión. Un creyente con intimidad con Dios puede hacer temblar al infierno sin levantar la voz. Porque el poder no está en las palabras que pronuncia, sino en la presencia que lo respalda. Por eso Efesios 6 nos recuerda: revestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No dice, corran, dice, estad firmes. La firmeza espiritual no depende de la fuerza humana, sino de la confianza en aquel que pelea por ti. Cada parte de la armadura representa una verdad que sostiene tu alma. El cinturón de la verdad te mantiene estable cuando todo intenta confundirte. La coraza de justicia te recuerda que no eres definido por tus errores, sino por la gracia. Los zapatos del Evangelio te dan dirección, te enseñan a caminar con propósito. El escudo de la fe apaga los dardos de la duda, y el yelmo de la salvación protege tu mente de pensamientos destructivos. Pero hay un arma que no solo defiende, sino que ataca: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia no fue escrita solo para ser leída, sino para ser usada. Es un arma viva, cortante, eficaz. Cuando declaras la palabra en medio de la oscuridad, el enemigo retrocede, porque reconoce la voz de aquel que lo venció. No es magia, es autoridad espiritual. La misma autoridad que Cristo te dio cuando dijo: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Pero esa autoridad solo se mantiene cuando permaneces en comunión. Sin oración, el alma se vuelve vulnerable. La oración no cambia a Dios, cambia tu atmósfera interna. Es el lugar donde las cadenas se aflojan, donde el miedo se derrite, donde el alma recuerda quién es. Cada vez que oras, renuevas tu armadura, fortaleces tu espíritu y preparas tu corazón para resistir. Y cuando aprendes a resistir sin huir, el enemigo ya no puede tocarte, solo mirarte desde lejos, sabiendo que ya no eres su prisionero. Ser libre no significa que nunca volverás a sentir dolor o tentación, sino que ya no serás gobernado por ellos. La verdadera libertad no elimina la batalla, te da poder para enfrentarla desde la victoria. Porque Cristo no te prometió ausencia de guerras, te prometió su presencia en medio de ellas. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción,
pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Esa es la voz del vencedor que vive dentro de ti. Cuando recuerdas esa verdad, la tormenta deja de intimidarte. Empiezas a caminar sobre las aguas que antes te ahogaban, no porque seas más fuerte, sino porque ahora sabes en quién estás firme. La fe no elimina el miedo, pero lo somete. No borra el pasado, pero lo redime. No impide las lágrimas, pero les da propósito. Cada batalla que enfrentas con Dios deja una huella de gloria, una marca de transformación. Y es ahí donde entiendes que las cadenas no fueron tu final, sino el inicio de tu historia con propósito. Lo que una vez te avergonzó se convierte en la prueba de que el poder de Dios es real. Porque la libertad que no cuesta nada, no enseña nada. Pero aquella que se conquista con lágrimas, esa se vuelve eterna. Cuando el enemigo vea que ya no reaccionas como antes, sabrá que perdiste el miedo. Y cuando pierdes el miedo, ganas territorio espiritual. Porque el miedo es la fe invertida, creerle al enemigo más que a Dios. Por eso el diablo no teme a los perfectos, teme a los perseverantes. A los que caen, pero se levantan una y otra vez, cubiertos por la gracia. Y mientras el infierno planea tu derrota, el cielo ya está escribiendo tu victoria. Porque las cadenas que hoy crujen en tu alma, serán los trofeos que mañana testifiquen del poder de Cristo en ti. Hay un momento en el proceso de libertad, donde todo parece silencioso. No hay señales, no hay emociones, solo fe. Es allí donde muchos retroceden, pensando que Dios se olvidó. Pero el silencio no es ausencia, es estrategia. En el silencio, Dios trabaja donde tus ojos no pueden ver. Él está reconstruyendo lo que el enemigo destruyó, reordenando piezas invisibles, preparando tu corazón para sostener la libertad que estás por recibir. Porque no se trata solo de ser libre, sino de permanecer libre. La madurez espiritual consiste en aprender a confiar incluso cuando no sientes nada. En seguir orando aunque no haya respuestas inmediatas. En seguir adorando cuando todo parece oscuro. Ese es el tipo de fe que hace temblar al infierno. La fe que no depende de resultados, sino de relación. Job lo dijo con una convicción que desarma toda duda: aunque él me matare, en él esperaré. Esa es la fe que vence toda opresión espiritual, porque el enemigo no puede encadenar a quien ya decidió confiar en medio del dolor. Cuando el Espíritu Santo habita plenamente en ti, ya no hay espacio para las tinieblas. Su presencia no solo ilumina, también limpia, sana, restaura. Es como un fuego que consume todo lo que no proviene de Dios, y al mismo tiempo calienta lo que el frío del pecado había congelado. Él no solo rompe las cadenas, también te enseña a mantenerte libre, a discernir, a vigilar, a renovar tu mente constantemente. Y cuando aprendes a caminar así, dependiendo más de la presencia que de las circunstancias, algo sobrenatural sucede. El alma deja de mendigar paz y empieza a generarla. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y esa libertad no es una emoción pasajera, es una atmósfera que cambia todo a tu alrededor. Y es entonces, en ese estado de comunión profunda, cuando Dios revela el propósito detrás de cada cadena rota. Cada cadena rota tiene un propósito eterno. Dios nunca permitió tu dolor para destruirte, sino para formarte. Lo que el enemigo planeó para detenerte, el Señor lo usó para impulsarte. Cada herida sanada se convierte en autoridad, cada lágrima en sabiduría, cada caída en testimonio. Por eso, cuando miras atrás y ves todo lo que sobreviviste, entiendes que no fuiste tú quien resistió, fue su gracia sosteniéndote. Lo que parecía una derrota, en realidad era un entrenamiento para tu victoria. Hoy el cielo te recuerda que no eres lo que perdiste, ni lo que te hicieron, ni los errores que cometiste. Eres un hijo, una hija redimida, restaurada, amada. Y en Cristo, todo lo que estaba roto tiene esperanza. Porque, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. La libertad no es un evento, es una nueva identidad. Ya no eres esclavo, eres libre. Ya no eres víctima, eres testimonio vivo del poder del Espíritu Santo. Así que levanta la cabeza. No importa cuántas veces caíste, ni cuánto tardó tu proceso. Si el Hijo te libertó, eres verdaderamente libre.
Ahora te toca caminar como alguien libre, pensar como alguien libre, hablar como alguien libre. No permitas que el pasado vuelva a tener dominio sobre ti. Cada día, cúbrete con la palabra, fortalece tu fe en oración y recuerda que tu mayor victoria no está en lo que lograste, sino en lo que Dios transformó en ti. Y cuando el mundo vea tus cicatrices, no las escondas. Muéstralas como recordatorio de que fuiste cautivo, pero ahora eres testigo de un poder que no conoce límites. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, y esa libertad hoy te pertenece. Ahora, cierra los ojos un momento, respira profundo, y di con fe: Señor, te entrego mis cadenas, y recibo tu libertad. Porque este no es el final de tu historia. Es el comienzo de una vida sin barrotes, una vida guiada por la presencia de aquel que te hizo verdaderamente libre.